Los Xavis están de moda. Este es el que se escribe con V pequeña, V corta, el que dirigió al Barcelona. Un Xavi que ha tenido una autocrítica con lo que fue su paso por el equipo culé como director técnico, y por eso vamos a hablar de lo que ha dejado Xavi Hernández, de sus recuerdos azulgranas. Mi error fue mantener esas altas exigencias solo durante un año. Desde que ganamos la Liga y la Supercopa, los estándares empezaron a bajar y los jugadores ya no tenían la misma actitud ni esfuerzo. Bueno, danos un poquito de contexto, Toño, de estas declaraciones de Xavi Hernández y a qué se refiere, ¿no? Con que su equipo bajó los brazos después de ganar 2 títulos. ¿Eso fue culpa de los jugadores o del entrenador? Sí, a ver, partiendo esto de este modelo que ha mostrado Hansi Flick, donde aparentemente en la parte disciplinaria no hay concesiones absolutamente a nadie, ¿no? Pongo un asterisco ahí, cierto escepticismo, tema de Yamal, pero bueno, eso es lo que dicen desde el campamento culé, y Marcus Rashford dirá, bueno, a mí sí me aplicaron todo el peso de la ley, hay otros a los cuales no se lo aplican, pero de ahí partirían estas declaraciones de Xavi, que yo encuentro, honestamente, Caro, Richard, a ver, perfecto, pudo haber fallado en esa parte. Tampoco es que su equipo haya sido realmente espectacular, ¿no? O sea, me cuesta trabajo pensar que simplemente la cuestión disciplinaria tenía que ver con un Barcelona que, de acuerdo a los estándares que dice el barcelonismo tener en torno y en cuanto cómo les gusta que se juegue y el fútbol que les gusta que se despliegue, ¿no? Y ese ADN Barça que aparentemente Xavi, no es que aparentemente, que Xavi claramente tiene o tuvo como jugador, pero que no fue capaz de trasladar después como técnico, no creo que haya sido simplemente la cuestión de el tema de la disciplina. No, porque inclusive cuando gana la Supercopa, que ya se andamos rescatando títulos de Supercopa, ya andamos rascando bastante profundo, pero bueno, lo ganó el señor, vamos a dárselo. La liga que gana, tampoco es como que ese equipo haya sido avasallador, ¿no? Ese equipo, y lo platicamos muchas veces, recuerden fuera de juego, Richard, ese equipo tenía que darle un agradecimiento enorme, por ejemplo, a Marc-André Ter Stegen, ¿no? Porque ese equipo defendía mal, recibía pocos goles, sí, pero no defendía bien, le generaban muchas oportunidades de peligro y Marc-André Ter Stegen terminó siendo el jugador más determinante de esa liga. Es decir, uno veía ese título del Barça y decía, ok, lo consiguió en esta ocasión, es cuestión de tiempo de que esto se caiga. Esto no es sostenible. Un equipo que defiende tan mal y que tampoco tiene un potencial ofensivo bárbaro, no está como para hacer que esto sea sostenido. Entonces, había red flags plantadas a lo largo del camino como para pensar que esto se iba a caer. Me cuesta trabajo pensar, y creo que Xavi está siendo demasiado amable con él mismo al decir que sus problemas tuvieron que ver con la parte disciplinaria, ¿eh? Pero también dice que cuando se dio cuenta de quizás su falta de liderazgo en ese sentido, ya era demasiado tarde. Todo esto en el contexto, Richard, de una conferencia sobre liderazgo donde él fue ponente en la Universidad de Barcelona. O sea, está como que en retrospectiva hablando de lo que fue su experiencia, ¿no? Y poniéndolo allí a flor de piel, el repaso de su momento, ¿no? Y de su dirigencia. A todas estas, ¿algo así tú crees que le está pasando a Hansi Flick ahora mismo en la segunda parte de su era, después de haber ganado 2 títulos la temporada anterior? No, ya va, no comparemos. No, Carito, no. A ver, te lo planteo, Xavi, cero para autocrítica. tener tu reacción. No, yo sé. Xavi, cero autocrítica. ¿Cero? Todavía hoy, cero autocrítica. Pero está siendo muy autocrítico. No, que autocrítico, decir, o sea, la verdadera autocrítica no es que no fue exigente con el plantel, la verdadera autocrítica fue cometer errores básicos del fútbol. Claro. Esa era la autocrítica que él tenía que hacer. Autocrítica era desde el principio como entrenador en cada conferencia de prensa, cuando le preguntaban por el mal juego del Barcelona o por cantidad de factores, le echaba la culpa que si la grama estaba muy alta. No nos olvidemos de esos disparates echados, ojo. Y si es por liderazgo, yo creo que yo le hubiese recomendado a la gente que organizó estas charlas allá en la universidad en Barcelona, a ver, hablar de liderazgo. Si quieres alguien ex del Barcelona, lleva a Carles Puyol. Si quieres liderazgo de verdad. Pero Xavi fue un genio con la pelota. Pero no fue alguien ni líder ni autocrítico. Y hoy en día, entender que sí hubo, probablemente trató de no mantener el estándar de exigencia. Yo creo que nunca lo tuvo. Porque recordemos que Barcelona
se ve obligado Xavi a dar la oportunidad, eso es otro de los grandes aciertos de él dirigiendo el equipo, a los chicos más jóvenes. Aparecieron los Fermín, los Pedri, los Yamal, todos los que él llevó al primer equipo. Tuvo el acierto de hacerlo y por la obligación que tenía Barcelona. Esos chicos tenían mucho apetito y fueron triunfadores y fueron equipos liderados en la cancha por el núcleo duro del vestuario, que eran los Ter Stegen, que era Robert Lewandowski. No se nos olvide, en plena etapa de Xavi, cuando tuvieron que reunirse los duros de ese núcleo del vestuario con los jóvenes. No era un tema de Xavi. Xavi no tenía liderazgo en el equipo. No tenía un liderazgo. Él no fue el que hizo esa reunión. Esa reunión la hicieron los dos referentes del vestuario, tanto Ter Stegen como Lewandowski, con los chicos más jóvenes. Ellos, sin el técnico. Entonces te das cuenta que sí, Xavi no tenía liderazgo, no tenía cómo exigirles un nivel de estándar alto si la temporada anterior habías logrado el título con un equipo muy joven al cual no se esperaba que pudieran salir campeones. A mí me parece que Xavi, como técnico de sapiencia, de capacidad, de diseños tácticos, es muy bueno y puso a jugar a Barcelona muy bien con este equipo de chicos. Pero el liderazgo fue una de las cosas que le faltó. No es que él no logró mantener el estándar de calidad, de exigencia en la siguiente temporada. No, es que yo creo que nunca lo tuvo. Y no se compara porque Hansi Flick sí es un líder, ¿a eso te refieres? Totalmente, totalmente. Hansi Flick, lo único, y ahí sí coincidimos seguramente Toño y yo, Hansi Flick ha tratado de imponer disciplina y se tuvo que agachar la cabeza con Lamine Yamal. Sí. Y ese más allá de estando Lamine Yamal todavía con problemas de pubalgia, pero por exigencia de arriba. Y eso habla mal de un entrenador cuando tienes que agachar la cabeza al jefe. ¿Estás de acuerdo, Toño? Sí, completamente de acuerdo con Richard, ¿no? O sea, el camino iba o daba la impresión, ¿no? En el sentido de Hansi Flick, ir hacia buen puerto, pero cuando tú empiezas a dudar o a mostrar ese tipo de, no sé si favoritismos, pero sí de concesiones hacia ciertos futbolistas, todo lo que ya construiste puede venirse abajo, claro. O sea, tú mismo puedes dinamitar lo que hiciste. Porque otra vez, si a Rashford, por llegar tarde a una junta, no lo contemplas para un compromiso, no lo contemplas para ser titular, y después pasa exactamente lo mismo con otro futbolista y no actúas de la misma manera, es que no solamente puedes perder a Rashford, empiezas entonces también a perder al resto del grupo, ¿no? O sea, yo creo que lo peor, hablando de la cuestión de liderazgo, no quiero decir que es lo peor, pero sí creo que en el top 3 de cosas que no puede presentar un líder es falta de coherencia. En el momento en el que existe falta de coherencia, a partir de ahí pones sobre piernas tambaleantes los cimientos de todo lo que habías construido. Va a ser muy interesante saber cómo lo maneja Hansi Flick y en general Barcelona, el tema de Lamine Yamal, que creo que empezamos a ver algunos indicios de un futbolista que entiende que tiene grandísimas condiciones, grandísimas virtudes, que a veces le permiten que otros se hagan de la vista gorda cuando comete algún tipo de indisciplina o algunos actos que a otros no se les pasa. Ojo, porque creo que este es el momento perfecto para ver qué camino se toma y entonces en el futuro saber, ¿se acuerdan cuando empezaba a ocurrir esto, cómo actuó el Barcelona, ya sea para bien o para mal? Creo que estamos en un momento muy, muy importante en la historia de Lamine Yamal, Barcelona, Hansi Flick. Claro, entonces ya apartando el tema de Xavi Hernández y sus confesiones en una ponencia de liderazgo, les pregunto, ¿qué necesita hacer el Barcelona para volver a su pick, Richard? Bueno, en principio Barcelona hoy está en el pick que le alcanza al grupo por el que tiene. Eso me parece a mí que es una realidad. A ver, el pick del Barcelona, el más alto, fue cuando tuvo a Xavi, a Iniesta, a Messi, a Busquets. Hoy en día no hay ese perfil de futbolistas, hoy en día no tiene esa capacidad. Hay jugadores que pueden llegar a tenerlo, Pedri, Yamal, hay muchos, pero todavía no está en ese punto del pick. Entonces, ¿qué es lo que necesita ahora por ese lado? Es tiempo para lograr tener ese perfil de jugadores. Después está entender las limitantes que tiene el propio Barcelona, limitantes económicas, por ejemplo. Eso le hace cierto tipo de perfil de futbolista que es prohibitivo para el Barcelona, salvo el esfuerzo que haga el futbolista por querer fichar con Barcelona, como ocurrió con Lewandowski, por ejemplo. Pero hoy Barcelona lo que necesita es tiempo para que maduren los chicos que ya de por sí son unos cracks, los más jóvenes. Y ahí me refiero a los Fermín, a los Pedri, a los Lamine Yamal, a todos esos chicos que uno entiende toda la capacidad que tienen. Pero eso lleva su tiempo, porque para que puedan llegar a ese pick, que es el que el fanático azulgrana está añorando.
Al pico, ¿no? Al pico, a que vuelvan a reinar. Sí. Yo no los veo tan alejados de eso, no sé cuál sea tu sensación. Sí, a ver, entendiendo que el punto máximo, ¿no? De expresión máxima del Barcelona se alcanza con Guardiola, ya a quien le gusta más la etapa de Luis Enrique, ¿no? Después de esas etapas, ¿no? Creo que esto que estamos viendo con Flick, no estoy diciendo que se le acerque ni mucho menos, pero a partir de ese momento al de ahorita, tal vez es en el que más alto han estado, ¿no? O sea, esperanzador, diría yo, Toño. Exactamente, sí, Richard, porque no pasó con Koeman, porque no pasó con Xavi, ¿no? Y la etapa de Hansi Flick me parece que, como dices tú, ha sido esperanzador, va hacia arriba. Hay dos cuestiones, creo que estará pensando ahorita la afición de Barcelona, ¿qué tanto más arriba se puede llegar? Y una vez arriba, ¿qué tanto se puede mantener? Porque, y aquí vuelvo a poner el tema de la ecuación Lamine Yamal, ¿no? O sea, ¿qué tan factible es mantenerlo con esta hambre? ¿Qué tan factible es mantenerlo concentrado? ¿Qué tan factible es mantener a un futbolista como Rafinha, que la temporada pasada estuvo a nivel Balón de Oro, y que sea capaz de hacerlo una vez más, ¿no? Lewandowski en la parte final de su carrera como futbolista profesional, ¿qué va a pasar con él? Que esté bien sano Pedri, ¿no? Que ha sido un futbolista que las lesiones aparentemente lo empiezan a respetar, y eso es una buena noticia para el fútbol. O sea, es esperanzador y me parece que este equipo va a la alza. La gran duda, creo, es saber qué tan factible es que se mantengan. Y ahí esas pequeñas, entre comillas, toma de decisiones de las cuales platicábamos hace rato, van a ser muy importantes. Lo decía Richard hace rato, el grupo es joven. Entonces, este es el momento en el cual tú tienes que tratar de moldearlo, es el momento en el cual tú tienes que tratar de mantenerlo, es el momento en el que te verás obligado como entrenador a tomar decisiones tal vez complicadas, y en un momento dado, dar un golpe de timón, dar un golpe de autoridad, que tal vez te hagan caras, que se voltee el futbolista, que murmulle cosas que no sean necesariamente agradables, pero es el momento de tomar estas decisiones, porque si no lo haces en ese instante, se te puede salir de control, y este Barcelona esperanzador se puede quedar simplemente en eso. A ver cuándo alcanzan ese pico. Están encaminados con un técnico que sí no tiene ningún problema de demostrar ese liderazgo futbolísticamente en la cancha.